Buenísimas tardes, muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy aquí con una charla tan especial. Es una charla que vamos a comentar con testimonios reales acerca de la ansiedad. Vamos a hablar de algo que está ya muy en el debate público, que es la salud mental. Para ello nos hemos rodeado de un equipo fantástico y pues todo esto lo está evidentemente soporteando Maybelline New York con su proyecto Brave Together. Nos acompañan la tarde de hoy Rosario Mateu, que la conocimos en la Isla de las Tentaciones, ella también es influencer. Rosario, ¿cómo estás? La verdad que estoy súper encantada de estar aquí, de formar parte de algo tan importante y poder aportar mi granito de arena contando mi historia y al final pues para eso estamos. ¿Has cambiado, Rosario, un poco, por ejemplo, tu perspectiva en torno a la salud mental, a prestar más atención sobre pues cómo te sientes en los últimos tiempos? Al final sí que es verdad que cuando tú sufres algo es como que empiezas a darle importancia porque lo estás sufriendo tú. Entonces me ha hecho falta eso, darme cuenta de que pues a mí me estaba pasando y empezar pues a darle más importancia. Y sí que es cierto que a día de hoy, al hablarlo mucho más y al ser mucho más conscientes de que estos problemas existen, pues yo me he sentido súper arropada en mi caso y sí, obviamente para mí tiene mucha importancia. Hablaremos contigo precisamente de todo el impacto que tienen las redes sociales y pues todo el discurso y la importancia también de visibilizarlo a través de ellas. También nos acompaña Raiden, él es pues artista, compositor, cantante, también escritor. Raiden, ¿cuál es tu aproximación respecto del tema salud mental? Pues a mí me encanta decir que fui del estudio a terapia, porque llegó con ataques de ansiedad y yo, que soy una persona que siempre intenta meter cabeza a todo, en el momento que llegó algo, mi talón de Aquiles, pero aquí arriba, pues me sirvió para encontrar muchas herramientas que a día de hoy sigo haciendo en terapia. De hecho, hoy he faltado por estar en terapia, así que... Bueno, se puede mover. Sí, me firmas el justificante. Sí, te firmo el justificante, efectivamente. También nos acompaña Bárbara Tobar. Ella es nuestra psicóloga experta y además la persona que está acompañando para hacer crecer todo el proyecto Brave Together. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Bárbara. Ahora nos contarás un poquito en qué consiste. Además, tú ya eres pues una veterana del proyecto, que lo has también traído arriba, así que muchas gracias. Mucha ilusión y con muchas ganas, y vamos a decir aquí que son unos valientes, ¿no?, por poner voz a eso que siempre lo llevamos en la intimidad, ¿no?, que es difícil a veces pasar esa barrera y atreverse. Absolutamente. Además, la importancia, como hemos comentado antes, de la visibilización, de atreverse a contarlo para que la gente también suelte sus testimonios. Tenemos también a Ricky Merino, él es cantante. ¿Cómo estás, Ricky? Pues muy bien, con muchas ganas de hacer este ejercicio grupal, ¿no? Yo creo que va a ser total, ¿verdad? Sí, es como un poco de terapia en grupo. Sí. Y además nos acompañan un público maravilloso esta tarde también aquí con nosotras, así que fantástico, Ricky. Pues muchísimas gracias. También está Lucía Rivero, ella es modelo. Rivera. Ya me la estás liando, hija. Nada, es que además he comentado antes que era miope y aquí pues la... No pasa nada. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y a mí la salud mental me importa mucho, así que vamos a ello. ¿Has tomado conciencia como recientemente de este tema, o sea, ahora que está como más en el debate público? Bueno, yo pasé por una depresión estoy saliendo de ella todavía. Y claro que estoy a terapia todas las semanas, con lo cual la conciencia todas las semanas vuelve. Leo muchos libros de psicología, intento visibilizarlo lo máximo posible en redes, porque creo que es que la gente no se da cuenta en lo tóxico que es también no hablar de algo y no normalizarlo. Entonces, nada, estoy muy contenta de poder hablarlo y normalizarlo y sobre todo con todos ellos, que nos entendemos un poquito, yo creo. ¿Crees, Lucía, que es además un problema que afecta a muchísima más gente de la que parece? Sí, desde luego. Bueno, yo crecí, en mi familia tuvo problemas de depresión también, entonces es que al 70% creo que es que tiene ansiedad, ¿no? Y depresión, pues me imagino que parecido. Somos todos tenemos ansiedad, además en un mundo tan frenético ahora mismo, ¿no?, que estamos todo el día activos, todo el día con móviles, estímulos constantes, va todo muy rápido, entonces la ansiedad aumenta, está claro. Absolutamente. Valeria Vegas, ella es escritora, también nos acompaña en la tarde de hoy y pues me imagino que tú también tendrás ríos de tinta en torno a cuestiones de salud mental, o que la toquen por lo menos de soslayo. Por lo menos he aprendido mucho de ella, ¿no? Es decir, es un tema en el que no nos dan un manual para aprender, ¿no? Y yo creo que hay generaciones que hemos aprendido a la fuerza o ni siquiera aprendido, ¿no? Creemos que hemos aprendido. Entonces, digamos que me he psicoanalizado mucho y he teorizado mucho sobre ello y creo que va a ser una charla cuanto menos interesante y seguro que constructiva. ¿Crees, Valeria, que ahora la generación Z ha puesto en valor el hablar de ello con mayor naturalidad?
Sí, totalmente. Es decir, yo creo que siempre tiene que haber, siempre digo que en todas las cuestiones que se han invisibilizado, hay víctimas, que son las que han estado silenciadas, y ahora quienes recogen, ¿no? Todo lo que hemos sembrado o se ha sembrado antes es esta generación Z, ¿no? Que tiene que empezar a verbalizarlo y a aprender de ello también. Absolutamente. Y bueno, para todos los que estáis en casa, vamos a explicaros en qué consiste precisamente el proyecto Brave Together. Bárbara, échame una mano con esto. Venga, voy. Pues Brave Together es un proyectazo de Maybelline, como decías anteriormente, cuyo objetivo fundamental desde 2021 es concienciar, dar visibilidad, educar, dar pautas de afrontamiento acerca de lo que es la ansiedad. Es decir, si no tenemos una cultura emocional, si no tenemos una educación emocional, no podemos empezar por ningún lado. Es decir, es el primer eslabón de una cadena, ¿no? Y Maybelline busca un poco a través de algunos partners, como por ejemplo el teléfono de la esperanza, que es un teléfono gratuito totalmente, donde pueden llamar cualquier persona que sintiendo ansiedad o sintiendo dificultades a la hora de saber qué puede hacer para gestionar todos estos síntomas. Les van a atender profesionales de una forma absolutamente desinteresada para darles esas claves, ¿no? Y es uno de los elementos fundamentales del proyecto, ¿no? Aparte de todo eso, se ha desarrollado una aplicación que se llama Conéctame, que a través de la cual puedes escribir también y recibir apoyo y ayuda de profesionales, y bueno, y a través de muchísimas píldoras y de muchísimas herramientas que hemos ido desarrollando para que la gente tenga esa cultura y esa educación emocional en el que no solamente tomemos conciencia de lo que nos pasa y le pongamos un nombre, sino que también sepamos qué cositas de los hábitos de vida saludables nos van a ayudar para protegernos, ¿no? O sea, la ansiedad se ha disparado, evidentemente, también es verdad que hay mejor diagnóstico, que nos atrevemos más a acudir a un especialista, que somos más capaces de dar cuenta cuando no estamos en un buen momento. Antes a lo mejor se ignoraba más, o se silbaba y se miraba para otro lado, pero estamos hablando de que entre un 4% a un 10% de la población en menores de 30 años tienen sintomatología ansiosa, ¿no? Esto es muchísimo. Y teniendo en cuenta que en la infancia el 80% de chavales que manifiestan síntomas de ansiedad no acuden a un profesional, es decir, tiran para adelante como pueden, ¿no? Nos encontramos con en el comienzo de la vida adulta o en la juventud muchos problemas que no han sido resueltos anteriormente, ¿no? Y esto hace que se cronifique o que se generen más problemas asociados a lo que es la ansiedad, que en principio es un trastorno emocional, pero que tiene tratamiento eficaz, que tiene evidentemente capacidad para poder resolverse de una forma relativamente amable, ¿no? Pero hay que atenderlo a tiempo. Absolutamente. Y ocuparse. Y bueno, y nosotros como sociedad yo creo que también podemos hacer mucho, y por eso también queríamos preguntarte si, bueno, según atendiendo a qué caso o en qué escenario podemos nosotros intervenir o al menos prestar atención a ciertos comportamientos, que eso también es de bastante ayuda. Totalmente. Nos acompaña también el artista Acondiéresis, que está, bueno, pues aquí también poniendo el toque artístico al día de hoy. Y bueno, con motivos todos, bueno, de lo que es para él la interpretación de la salud mental. Así que vamos a arrancar precisamente con Rosario, un poco hablando de las cuestiones que rodean a las redes sociales, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo todos los que tenemos, o sea, todos tenemos redes sociales de una forma u otra, y si no, casi que te ves obligado o vives al margen si no las tienes. Y eso creo que es una de las principales fuentes, ¿no? No solamente de que te genere ansiedad, sino que, bueno, pues la sobreexposición, la comparación, incluso después el ciberacoso, el ciberbullying, que se pueden ver inmiscuidos muchos de los chavales que están en redes y que luego no llega a trascender a escenarios mayores. No se lo cuentas a un profe, no se lo cuentas a tu familia. Y bueno, pues es algo igualmente doloroso. Cuéntanos un poco tu experiencia, Rosario. Totalmente. Yo, la verdad que mi vida cambió mucho o sea, yo era una persona anónima, ahora de repente, de la noche a la mañana, empecé a ser un personaje público. Lo que le dio a la gente pues como la facilidad de hablar sobre mi vida, de opinar sobre mi vida, pero es que el problema es que hay mucha gente que no opinaba, sino que también atacaba. Claro, yo sí que es cierto que al principio me sobrepaso porque no estaba preparada para esos ataques. Y también es algo muy curioso de que yo por redes sí que recibo muchísimos ataques, pero igual en persona jamás nadie me ha dicho oye, pues a mí me parece que tú has hecho esto que está mal y esto otro. Jamás, todo es positivo en persona. Pero sí que es cierto que a través de las redes sociales como que nos sentimos mucho más valientes, porque al final nadie nos ve o no damos la cara, perfiles falsos, porque la mayor parte de personas que
de las que yo recibo pues insultos y demás son de perfiles falsos, no tienen ni foto. Entonces, claro, al final, yo en mi caso muestro en redes pues lo bonito de mi vida, lo guay de mi vida, y la gente no es consciente de que detrás de eso hay mucho más, de que hay una persona que también tiene sentimientos, de que también sufre, que también tiene pues inseguridades. Y quieras o no, yo desde que empecé a recibir ciertos comentarios, yo me miraba al espejo y decía, ¿en serio tengo esto así? ¿En serio la gente me está criticando por esto? ¿Será verdad que yo soy así? Y no, es un gran fallo como que yo empecé a no conocerme, a pensar que todo lo que me estaban diciendo era verdad. O sea, y no, tienes que darte cuenta de que tú te conoces mejor que nadie, la gente que te rodea te conoce mejor que nadie y no puedes dejar que eso te supere, porque hablar es gratis. Ese proceso que tú hiciste, o sea, para poder, efectivamente, porque hay un momento en el que te lo crees y todo el mundo te está diciendo, tienes un cuerpo pues así o asá, o sea, se está metiendo generalmente con cuestiones físicas en muchas ocasiones. O sea, ¿cuál es el proceso interno que tú hiciste? Porque realmente hay una cosa aquí que es verdad que la psicología, Bárbara nos podrá decir que nos puede dar muchas herramientas, pero también hay una parte en la que nosotros tenemos que, bueno, ¿no?, que reflexionar desde nuestro punto de vista e integrar para que eso no te afecte. O sea, ¿cómo trabajaste tú esto? Mira, yo algo que me sirvió muchísimo fue el aprender a darme mis tiempos. Yo necesito tiempo, puedo permitirme estar un día mal, pero eso sí, al día siguiente para arriba, pero me permito estar mal ese día. Luego también algo que funciona mucho es, por ejemplo, yo caía mucho en comparaciones, porque claro, las redes sociales, quieras o no, te aportan mucha presión y, jolín, qué bien sale esta chica en todas las fotos, yo también quiero ser así, quiero tener ese cuerpo. Entonces, cada vez que yo caía en una comparación, me paraba y decía, Rosario, otra vez te estás comparando. Entonces, en el momento en el que tú verbalizas eso, te das cuenta de que lo estás haciendo. Y al final esa herramienta me ayudó muchísimo, el verbalizar cuando yo lo estaba haciendo. ¿Habéis tenido consecuencias o problemas de ansiedad también un poco por las redes sociales vosotros? Sí. Yo creo que me siento un poco identificado contigo. Después de entrar yo también, cuando entré en el programa de televisión, yo creo que también viví esa exposición repentina que no esperas, ¿no? Y no sabes muy bien, mira la mosca de la tele. Ya, está la mosca de la tele, como Call Me By Your Name. Tenía que estar aquí. Y es verdad que no estás preparado, yo creo que nadie te prepara o tú no te preparas cuando entras en televisión y luego te ocurre esto, ¿no? Y además, perdona que te añada, como que tienes encima que tener un comportamiento idóneo, ¿no? Es lo que ha dicho ella, de que luego muestras tu parte, tu cara más positiva y empiezas a ocultar aquello que te hace daño y que es más feo porque eso tampoco es comercial, eso tampoco vende, ¿no? Claro. Eso te da mala imagen. Intentas Claro. vender todo el rato una imagen que está desvirtualizada, que es artificial, porque todo el mundo tiene una cara buena y una cara mala y todos tenemos malos días, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, a mí me ocurrió también después de salir del programa que intentaba también dar una imagen que no era real, que eso me persiguió. Intentaba en redes parecer lo que parecían los demás, me comparaba todo el tiempo y es algo que todavía a día de hoy yo sigo haciendo. Es decir, es algo que todavía no he aprendido a gestionar. Más o menos tengo herramientas porque he ido a terapia y me han enseñado cómo hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es este problema de las redes que recibes muchos inputs y muchos comentarios y tú intentas adaptarte muchas veces a gustar a todo el mundo, a gustar a lo que la gente espera de ti. Y seguro que a lo mejor también te sientes súper identificado conmigo porque al final el trabajar en redes es algo que la gente de a pie o la gente normal, por así decirlo, lo hace por ocio y de repente a ti se te convierte en un trabajo. Entonces, claro, es como que yo no me permitía estar mal porque decía, madre mía, si tengo el trabajo que todo el mundo sueña, que esto es ocio para el resto de gente, entonces es como que, ¿cómo es posible que estén mal por esto? Y yo misma me frustraba, no encontraba el motivo de no te puedes permitir estar mal por esto, porque tú lo tienes todo, porque no. Claro, fíjate, o sea, habéis dicho cosas súper importantes, ¿no? O sea, yo creo que la primera de ellas, o sea, al final resumiría todo esto en aprender a amarte, o sea, es el amor propio, ¿no? Es decir, o sea, desde escucharte, ¿no? No me puedo permitir quejarme cuando tengo un trabajo que otras personas pues matarían por tenerlo, ¿no? Eso es una negación absoluta a la propia escucha, ¿no? Y seguramente que hay un mogollón de gente que se sentiría identificada con ese pensamiento, ¿no? Pero que te aleja por completo de atender tus necesidades, ¿no? Y luego también para mí, súper importante, una de las cosas que has dicho, que es generarte espacios en los que te proteges, ¿no? O sea, yo creo que el estar expuesto, sobreexpuesto en redes sociales hace que también desatiendas tu vida presente, tus relaciones reales, ¿no? Las personas con las que compartes tu vida, que son al final el refugio
cuando las cosas no van bien o encuentras una dificultad en redes sociales, es tu refugio donde tú eres tú, donde te sientes más tú que en ningún otro lugar, ¿no? Y necesitas cuidar eso y protegerlo para que lo otro funcione. Una cosa sin la otra estaría coja. Sí, Yo totalmente. Yo creo que también se ha entablado que las redes sociales es la vida real y es que es totalmente paralelo, es un mundo totalmente diferente a la vida real y ha creado mucha frustración, digamos, viendo perfiles como los nuestros, que al final pues estamos de viaje por trabajo y tenemos ciertos pues cosas buenas, ¿no? Digamos, y la gente está frustrada. Entonces, yo, por ejemplo, he intentado humanizarme un poco y verbalizar lo que me estaba pasando en redes para que la gente, y desde ahí sí es verdad que yo pensaba que iba a ser lo contrario. De hecho, cuando hablé de esto, apagué el móvil, dije no quiero saber nada, y fue lo contrario. Recibí mucho, no siempre pasa esto, mucho ánimo y mucho tal. En cuanto te humanizas un poco e intentas hacer ver al que te está mirando, y también creo que tenemos que ser responsables con lo que subimos, porque todo tiene un impacto en la gente. Y cuando a lo mejor una persona está en casa y no se quiere levantar, como yo he estado, si tú ves una foto de alguien en la playa, pues depende de cómo seas, pero te puede llegar a doler y afectar, porque él está bien y yo no estoy bien. Entonces, la comparación también viene de nuestro público. Entonces, en cuanto intentas humanizarte un poco, yo creo que las cosas bajan, ¿no? Que está claro que nadie tiene derecho a atacarnos, nadie tiene derecho a insultar, porque de hecho es denunciable. ¿Cómo de factible, chicos, pensáis que es mostrarse auténtico en redes? Justo antes lo hablábamos, que es como cuando vas a posar en una foto y dice pose natural. Es como cuando vas Un caballero es una foto, claro. Claro, es como cuando vas andando, ves que en un banco que hay gente y tienes que andar. Voy a andar, y piensas en andar y no puedes andar más errático. Creo que es muy difícil y creo que encima nosotros ahí plasmamos lo que es nuestra visión de lo que somos. Entonces queda ahí un poco impostado, queda un poco adulterado, pero es natural porque hay un filtro. Hay mucha gente que de estos que cogen cámara en mano por la calle y luego cuando se ven dicen, pero ¿por qué tengo esos gestos y esos tics si yo nunca hablo así? Creo que tiene que ver con que es un dialecto de nuestra manera de ser, pero creo que no somos de verdad 100%. ¿Qué es, Valeria, para ti la autenticidad? Pues para mí la autenticidad realmente es algo que nunca te puedes imponer. Te quiero decir, tú no te puedes levantar por la mañana y decir, voy a ser auténtica, ¿no? Ya. Porque luego empezamos a cometer claro, es como, empezamos a cometer este error de que asociamos que autenticidad es histriónica, es excéntrica. No, autenticidad es que tú te quieres como eres y tú lo transmites todo el rato, ¿no? Realmente. Yo no es que me adjudique ser auténtica, a mí lo que me han llamado siempre el mundo exterior es rara, friki, es decir, que es ese término, y yo me lo echo a la espalda y me lo llevo muy a gusto, no pasa nada, lo que pasa es que ahora afortunadamente lo llamamos ser auténtica. Pero también para mí esa autenticidad muchas veces reside, y creo que es la forma de vencer esto que estáis comentando de las redes sociales, en que no esperes la validación de los demás. Es que yo nunca la he esperado en las redes porque ya en el patio del colegio tampoco tenía la validación. Entonces una red social no me está descubriendo nada que no te pueda ocurrir cuando sales a la calle. Es que yo ya en el patio del colegio veía que había una niña más guapa que yo y que yo no era esa niña. Entonces llega un momento en el que creo que quizás la vida, tristemente a base de golpes, por eso decía que no teníamos un manual para aprender esto, te hace limar muchas cosas y te hace llegar a ser auténtica, pero llegas a ser auténtica, no te diría a través del dolor, sino a través un poco de la experiencia, ¿no? De cómo la vida te lleva a ese lugar. Es importante entonces, a lo mejor con lo que estás señalando, romper un poco, Lucía, por ejemplo, la cuarta pared, o sea, quiero decirte, relacionarte, desarrollar experiencias efectivamente, como ella decía, un poco distintas, reales, incluso trasladarlas o comunicarlas, pues chicas, no sé si hay un código en redes en el que tú te puedas apoyar de, pues me acaba de pasar esto, he perdido un bus, me he depilado, me he hecho el bigote y se me ha quedado la marca de la cera, yo qué sé, ¿sabes? Pues yo estaba pensando justo ahora, cuando ella habla del colegio, que hay un grave error en cuanto a que no se nos dice de pequeños que sepas que esto existe, que la ansiedad existe, que la depresión Está todo existe. vetado, sí. Está todo vetadísimo. Entonces, no le damos naturalidad nosotros mismos porque es algo que no nos han enseñado y nos margina. De pequeño, cuando yo tuve, desde siempre tengo ansiedad, ya se lo decía ella, todavía sigo sin saber lo que es estar sin ansiedad. Y yo de pequeña era la marginada quizás o la rara, bueno, por mi vida en general, pero ¿por qué? Porque tenía ansiedad, porque me ponía a llorar en clase, porque me dormía quizás, bueno, pues X. Entonces, se nos margina en esta sociedad, ¿por qué? Porque no se nos ha enseñado cómo tratar, porque también es muy importante saber tratar con gente con depresión y saber tratar con gente con ansiedad. Eso es muy importante y si no nos da unas claves,
es muy difícil también naturalizar algo. Me acaba de venir a la cabeza, ¿eh? Tan importante como esto, ¿no? Que es saber tratar y que te traten. Y yo soy partidaria de romper esa pared, pero hubo momentos en los que yo desaparecí de redes y hubo momentos en los que volví. También en mi papel juegan mucho los medios, que para mí ha sido una masacre brutal. Se ha hablado de mi vida, se ha mentido, y eso a mí me ha hecho muchísimo daño. Entonces también las redes sociales me parecen un punto heavy, pero también creo que los medios con personas reconocidas deberían de tener mucho más cuidado. Y creo que hay que romper esa pared, pero es que cada persona... Es que no puedo decir a Rosario, por ejemplo, Rosario, tú tienes... No, porque cada mujer... No, claro, cada uno le afecta de una forma distinta, recibe los hate distintos. Somos individuos, claro, cada persona. Claro, no sí. podemos, pero... Y el problema hay que localizarlo muy exacto, con un filtro muy concreto. ¿Cómo tratamos entonces, precisamente, Bárbara, lo lanzaba un poco Lucía, a personas, o cómo podemos ayudar o reconocer efectivamente que hay personas que están sufriendo ansiedad o depresión y cómo tratarlas? Porque muchas veces lo primero es, bueno, no te rayes. Bueno, es una tremenda frase, ¿sabes? Claro, eso ya me lo había dicho yo hace un rato. O sea, yo creo que para lo primero de todo, y a raíz de lo que decía Lucía, o sea, para mí es súper importante que vivamos en una sociedad donde se nos permita ser vulnerables. O sea, dejemos de perseguir la perfección, o sea, porque la perfección es absolutamente imperfecta. O sea, es decir, para mí, aprender a experimentar la vulnerabilidad quiere decir que entendamos que en la vida hay éxito y hay fracaso, que hay placer y hay dolor, que hay ganancias y que hay pérdidas, y que tenemos que aprender también a ser respetuosos en esos procesos cuando alguien sufre o cuando alguien está en la pérdida o cuando está en el fracaso, no solamente cómo habita esa persona ese momento, sino cómo acompañamos los demás a habitar eso, ¿no? Entonces, a veces nos da miedo acercarnos al que sufre o al que ha fracasado, a veces se nos va a pegar algo, ¿no? O sea, somos bastante poco empáticos y bastante poco generosos a la hora de acompañar en los momentos difíciles a los demás, ¿no? Y yo creo que aprender a respetar y a valorar que en el fracaso hay éxito, dependiendo de cómo lo lleves, y que en el dolor hay salud, depende de cómo lo habites, ¿no? Entonces, que no etiquetemos situaciones como buenas o malas. O sea, todo tiene un potencial en función de la forma en que lo habitamos. El protagonista y las personas que miran alrededor. Porque al igual que como hablábamos con el tema de las redes sociales anteriormente, o sea, para mí no es solamente el cómo actúa la persona que es víctima de un ciberbullying, ¿no? Sino todos los demás que estamos viendo lo que está pasando a raíz de comentarios. ¿Cómo participamos en eso? Porque el no participar es una forma de participar. Sí, entonces, asumamos la responsabilidad, seamos una sociedad más compasiva, más comprensiva, más empática, y yo creo que las personas que tendrán depresión o ansiedad se sentirán mucho en un entorno mucho más seguro y menos crítico. Sí, sentirse más juzgadas, etcétera. Sí, de hecho, lo que dices tú me parece muy interesante porque es, antes de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa. Un poco recogiendo todo lo que habéis comentado antes, precisamente las redes sociales te imponen, ¿no? Pues exhibirte un poco según lo que se esté esperando de ti, y precisamente tú, bajo ese baremo, no puedes tampoco pasarte de eso. Entonces tú dices, no, yo soy una persona pues antirracista, soy una persona pues que evidentemente no secunda ningún tipo de precariedad laboral y una serie de cosas, y luego después tú te comportas de mierda con todo tu entorno. En plan, de, hombre, mucho feminismo, pero luego después, una guarra. Hombre, total, por favor. Y de hecho, todos los haters de los que hablábamos anteriormente, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Por qué pasan estas cosas? Es decir, yo creo que hay una pulsión, es decir, hay una sombra en el ser humano que oculta como su lado menos aceptable, menos tal, y ese anonimato les permite sacar por ahí frustraciones, ira, o sea, problemas evidentemente no resueltos en la persona que hace ese tipo de comportamientos. Y yo creo que los que observamos desde fuera tenemos que poner el dedo, alzar la voz, no solamente la persona que lo sufre, y decir, oye, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, es decir, para que la persona que lo hace se sienta arrinconada y juzgada y evaluada, ¿no? O sea, no al revés, ¿no? No es la víctima la que tiene que huir, ¿no? O sea, disculpa, Bárbara, ¿y por qué hemos perpetuado esa idea como sociedad de que tienes que ser fuerte? Qué valiente eres. A mí cuando me dicen, qué valiente eres, no, es que yo no tengo por qué ser valiente. Total. O sea, quiero vivir en un mundo en el que yo no tenga que ser fuerte, que el mundo, creemos un lugar y unos espacios seguros, ¿no? Como se dice ahora, o habitables o empáticos, para no tener que ser fuertes, porque la gente no tiene por qué ser fuerte ni esforzarse por esa fortaleza. Totalmente de acuerdo, y además que no todos tenemos por qué ser activistas de todo. O sea, si llevas un hijab, llevas un hijab, no llevas un hijab para tener que explicar, bueno, te cuento,
efectivamente, Exacto. yo como persona que decide profesar la religión musulmana, ¿sabes? O sea, quiero decir, relax, Ahí ¿sabes? está. Sí, Entonces, sí. no tengo por qué explicar todo el rato, dar una justificación de ciertas cosas, dar una justificación de mi cuerpo, dar una justificación de lo que sea. Y añadido a todo esto que estáis diciendo, que me parecía muy interesante, quería yo preguntarte, Ricky, un poco cómo, o sea, cómo haces tú para precisamente rebajar esos niveles de autoexigencia en los que a veces pues, te ves abocado por todo lo que estamos diciendo, porque es una cosa como que o sea, es muy sutil. Realmente la autoexigencia, lo que te puede llevar a unos estados de ansiedad, es algo que tú dices, o sea, a veces es imperceptible, ¿no? O sea, que no es tanto un tip de como, pues hazte con una agenda, pues a partir No. de las 6 no trabajes, pues organízate los deberes para por la tarde, ¿sabes? Yo he tenido que parar. Yo he tenido que parar de trabajar. De retirarte. Que parar, al fin y al cabo, literal. a mí esto porque a mí, por ejemplo, me crea mucha ansiedad, mi trabajo me crea muchísima ansiedad. Sí, porque un día pagas, o sea, quiero decirte, estás un fin de semana en Benalmádena poniendo los pies en remojo y te has perdido todo. Sí, sí, o sea, el hit de Aitana, el no sé qué, como lo has exactamente. Y comentado. como tengas que, encima, la industria, te voy a hablar de cómo lo hago yo y creo que lo hago justamente lo contrario de lo que debería hacer. Mi industria, la industria musical se ha convertido en una cosa que es todo rapidísimo, rapidísimo. Y si no estás, no existes. Tienes que sacar una canción cada mes, porque si no sacas una canción, te olvidan. Y estamos cuantificados, que es algo que la gente no piensa. Los artistas en Spotify tenemos un número de oyentes que va bajando si no sacas canciones, ¿no? Eso te crea una autoexigencia de tengo que ir al estudio y grabar más canciones y componer y tengo que sacar una canción y luego no tengo discográfica, entonces nadie me apoya. Entonces llegas a una espiral de autoexigencia, de que el sistema no te favorece, de que tú intentas luchar contra algo que no puedes luchar y hubo un momento que yo tuve que decir paro. Y yo saqué un disco en noviembre y ese disco salió de una manera muy repentina, de muy malas formas, salió al mercado, no esperé nada de ese disco y lo saqué en noviembre y he parado. Yo estoy ahora mismo, tengo un trabajo en un musical que me da una nómina al final de mes y he parado, pero todo lo que me lleva a la industria musical de autoexigencia, he tenido que justamente hacer lo contrario de lo que se tendría que hacer, que es sacar hits y canciones todo el tiempo. No lo puedo hacer, porque si lo hago me consume y llevo 5 años que me ha ido consumiendo poco a poco. Perdona, Ricky, perdona, Inés. Y pues entonces deja de ser algo artístico. Yo entiendo algo Deja de ser artístico algo como la artístico. inspiración, como la Justo iba a decir creación, eso. el Totalmente. proceso. Hazlo bien. Tarda el tiempo que saques en Ya no escribir es un libro, en sacar, pero hazlo bien. Estamos hablando de la autenticidad, precisamente si tú empiezas a entrar en la elipsis de la uberización de la economía, Ahí en la está. que si yo no tengo estos datos, Spotify no me muestra. Es que me van a matar por decir esto porque voy en contra justamente de lo que No, porque te salvamos, los no pasa nada. cantantes no podemos decir esto porque esto vas en contra de lo que deberías hacer. Pero las plataformas digitales y los gestores digitales van en contra justamente del arte, van a la parte mercantil. Y los artistas se han convertido también en eso, en puros productos mercantiles. Te voy a poner un ejemplo que me ha ocurrido hace poco, que es cuando dije, voy a parar. Tenía una canción, hay un artista que me encanta, dije, quiero proponerle esta canción a esta artista para cantarla conmigo porque sería mi sueño. Se la mandamos. Y la respuesta de ese artista fue decir, no voy a escuchar la canción porque yo no hago canciones con gente que tenga menos oyentes mensuales que yo en Spotify. Y dije yo, en esto nos hemos convertido sapo. como industria y eso obliga a que los artistas tengan que cuantificarse y tengan que medirse constantemente con otros y compararse. He tenido que parar. Y volveré, y en algún momento volveré, y a lo mejor vuelvo, ya para la gente es muy tarde, pero volveré a hacer música porque no lo quiero abandonar. Pero entiendo por qué hay tanta gente que abandona. Pero fíjate, a partir de ahí, Ricky, de lo que estás diciendo, o sea, para mí se despierta una pregunta, ¿no?, que para mí es muy importante y es, ¿pero realmente qué es el éxito? ¿No? O sea, ¿qué es el éxito para nosotros? Sí. ¿Es un tema numérico o realmente el éxito es poder parir a tu ritmo tu arte? ¿No? Y eso tiene tu ritmo, y tu ritmo es tu ritmo que probablemente será distinto de cualquiera que estemos aquí. El problema es ser valiente para mirar hacia adentro y decir, ¿cuál es mi ritmo para ser respetuoso con mi equilibrio, con mi arte, con mi forma de crear, con mi manera de sentir, pero en el mundo de la música y en cualquier mundo? Es decir, vivimos en el fast life todo el tiempo. Entonces, estamos con una presión de rápido, que en lo rápido perdemos absolutamente la calidad y la conexión con uno mismo, ¿no? O sea, me parece brutal lo que acabas de decir y estoy segura de que mogollón de gente se siente hiperidentificada con lo que estás diciendo. Y lo mismo con la autoexigencia, es decir, esto no es solo para los artistas. Quien nos está viendo ahora tiene que entender que romper con esa autoexigencia es para todo el mundo.
no solamente porque saques un disco. Es decir, Sí. las personas tienen que permitirse pesar lo que pesen, pesar lo que quieran pesar cuando quieran pesarlo, comer, entrar, salir, vestir de esta manera. Y si yo hoy me he olvidado de llevar pendientes porque he bajado muy rápido, pues chica, me he olvidado de llevar pendientes, estáis todas monísimas, pues yo soy una torpe y me he olvidado de llevar pendientes. Pues no pasa nada, que soy humana y a veces soy torpe, ¿sabes? Entonces tienes que permitirte y no hacer un mundo de una situación que aunque esté en tu mano, no es trascendente. Me he Absolutamente. puesto muy arriba, pero ¿qué te quiero decir? Que, Sí. que tengo miedo de que quienes nos están ahora viendo piensen, claro, este discurso es porque es Ricky, porque es Lucía, porque es Raiden. No, porque... pero es- no, es adaptable, esto que tú has sí. dicho, Bárbara, se tiene que aplicar a todo el mundo. Sí. Totalmente. Y de hecho, pues a todos los que nos estáis viendo ahora mismo desde casa, pues os animamos a que si tenéis algún problema de cualquier característica, os sentís embajonados sin razón aparente, tenéis algún tipo de frustración, hay un teléfono de ayuda absolutamente gratuito en el que os van a poder atender y a lo mejor pues simplemente con hacer una aproximación, porque te dé vergüenza contarlo en tu casa, que eso en muchas ocasiones ocurre. O sea, existe la famosa familia nuclear perfecta, pero también existe quienes viven a los márgenes y que sepas que también para ti hay un espacio. Ese espacio a lo mejor es el teléfono de la esperanza que colabora también con el proyecto Brave Together de forma absolutamente gratuita. El teléfono es el 660-100-300. Por favor, no dejes que corra tu ansiedad, no dejes que corra tu bajona, o sea, puedes poner efectivamente freno. Y en muchas ocasiones también esto viene dado por un sentimiento que no sé si estás de acuerdo conmigo, Rosario, que puede ser un poco la escasez. O sea, todo el rato esta exigencia de, ay, tengo que, hoy no he subido foto, madre mía, ya verás tú, no me van a llevar de ningún lado. Es ese sentimiento que tenemos como tan arraigado. Yo te lo digo porque yo también, o sea, yo literalmente cobraba 1.000 euros hasta hace 3 años y al mes, lo cual me parecía dignísimo, pero o sea, he estado de una forma muy prolongada en el tiempo precarizada. O sea, 10 años viviendo en la precariedad de una ciudad como Madrid, de cara, etcétera. Todavía tengo sensación de escasez, o sea, de decir, Sí, pues, la verdad que se me acaba esta oportunidad y eso te hace ponerte en exigencia, ponerte en ansiedad y ponerte en espacios que a lo mejor tú no tienes por qué estar. para mí, por ejemplo, algo que me funciona con eso es cambiar la frase de tengo que por quiero hacer esto. Y en el momento en el que tú empiezas a utilizar esa frase, la cosa puede cambiar un poco. Y sí que es verdad que a mí también me pasa. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué te pasa? No sé lo que me pasa, no sé explicártelo, pero me está pasando. O, ¿pero a qué te dedicas? No lo sé a día de hoy a qué me dedico, pero en eso estoy, en encontrarlo. Entonces, pues eso, un poquito normalizar el no saber, el estar en un momento de incertidumbre y lo que hablamos, dejar de exigirte una respuesta ya temprana, porque a lo mejor a día de hoy no la tienes, pero en un tiempo pues la puedes llegar a encontrar. Y además hay algo que yo creo que también es muy bonito y que no lo digo como profesional, sino como humana, y es cambiar de opinión. O sea, no Todo sé el si... mundo tenemos derecho. Claro, y además en una vida, joder, si no has cambiado de opinión ni una vez, pues evidentemente no luce Háztelo bien. mirar. Exacto, háztelo mirar Háztelo en mirar. el teléfono de la esperanza que hemos comentado antes. Pero sí que es verdad que tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a resarcirte, a disculparte por ello. Total. Y de eso queríamos también un poco hablar, que es la compasión. No sé qué es la compasión, o sea, porque claro, a mí cuando me dijeron, hay que hablar también un poco de la compasión, yo lo veía como de pronto muy cristiano, ¿sabes? Y no sé si ese es el término o cómo se explica en psicología qué es la compasión. Claro, la psicología, o sea, la palabra compasión nace de las terapias de tercera generación, que son las terapias que actualmente estamos llevando a cabo desde la clínica y que tienen una parte también, una orientación algo oriental, ¿no? De culturas orientales, como por ejemplo la budista, ¿no? Entonces, la compasión entendida desde ahí es la capacidad de amarnos, pero no amarnos de cualquier manera, sino amarnos especialmente en el sufrimiento. Es decir, la frase famosa de no me quieras cuando me lo merezco, quiéreme cuando no, que es cuando más lo necesito. Es muy de taza, pero me gusta. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, cuando nos pillamos en un defecto, cuando nos pillamos en un error, cuando cometimos un fracaso, es cuando más aparece la crítica de forma más feroz, ¿no? Y somos como menos amables con nosotros mismos, somos nuestros peores enemigos en ocasiones, ¿no? Entonces, la compasión es es aprender, que lleva tiempo, a estar a nuestro lado cuando nos equivocamos, a apoyarnos cuando lo necesitamos, a ser más amables en la forma en que nos hablamos, en la forma en que miramos nuestro cuerpo, en la forma en la que escuchamos lo que cantamos, ¿no? O sea, es decir, es tratar de ser un poco más amigos de nosotros mismos, ¿no? Y esto, aunque suena como muy rápido decirlo, es todo un camino, ¿eh? O sea, es todo un camino a evitarlo. Desde luego que sí. Raiden, tú, por ejemplo, en esto que estaba comentando ahora Bárbara, ¿te has acompañado un poco en tus procesos creativos o te has autoboicoteado? Porque es verdad que es una carrera muy amplia, son muchos años y a lo mejor tú también puedes hablar de todas esas transiciones a nivel artístico. La verdad es que
Antes lo hablamos, el tema de compasión, de estar presente, ¿no? De estar presente contigo y escucharte también a lo que te tienes que decir, que muchas veces a lo mejor no quieres escuchar lo que tienes que decirte y te intentas justificar, intentas una serie de cosas y puedes caer en lo que dices, ¿no? En el autoboicoteo. Yo, por suerte, lo que me he autoboicoteado en el terreno personal, en lo laboral no, pero sé que es una sensación pues, con la que tengo que lidiar muchas veces, ¿no? Porque parece que vivimos muy mal el olvido, pero vivimos cómodos en la culpa. A veces tenemos como motor la culpa y parece que si nos fustigamos ahí con el látigo todo el rato, pues calma el castigo, ¿no? Como dice Carmen Boza, y creo que es una forma malsana de sobrevivir y de negarnos lo que a lo mejor tenemos que aprender en el momento de nosotros mismos. Entonces, compasión yo creo que es una forma también de atender a las necesidades actuales que desde dentro queremos decir. Antes lo que hablabais, todo de las redes, de la crítica, de poner cosas que no queremos, yo creo que tiene que ver con una relación con el miedo al olvido. Ahora toda la gente parece que es experta de todo y tiene que decir su opinión porque lo que esconden es un miedo a que se olviden de uno. Y eso también viene con la crítica. Creo que se juntan para criticar con el dedo porque sienten que así van a ser aceptados por un colectivo y así no van a ser olvidados, van a tener ahí una permanencia. Entonces, creo que la compasión pues es una forma de alimentar la permanencia, pero una dieta sana. Wow, qué interesante. Total. ¿Sois vosotros muy autocompasivos con vosotras mismas? Yo estoy aprendiendo todavía. A no meterte caña, ¿no? Transcurso. Yo cuando empecé a terapia, yo creía que tenía una relación conmigo maravillosa. Yo me quiero muchísimo, yo. Y cuando empecé a hablar con ella me decía, pero no te culpes. No, es que ayer salí de fiesta, me bebí 4 chupitos de Jäger, madre mía, es que soy lo peor, pero es que ¿por qué hago esto? Y lo mismo con todo, es que me comí una croqueta y es que ¿para qué me como la croqueta? Porque mañana tengo un casting y voy a tener barriga. Entonces, cuando de repente me dice, creo que deberíamos de trabajar esa relación que tienes contigo misma, ahora me estoy dando cuenta de que soy mi peor enemiga. Ahora no, ahora menos, pero cada vez que hago algo que está fuera de lo que quizás debería de hacer, me culpo. A lo mejor hago así y mañana pienso, madre mía, ¿por qué hice así? Ahora, madre mía, y le doy vueltas a algo que no tiene ningún sentido. Y creo que es una mezcla de ansiedad y culpa. Y exigencia, ¿no? También, o sea, yo creo que de un enemigo externo, de redes sociales, al fin y al cabo le puedes bloquear, ¿no? Y puedes alejarte y tomar distancia, ¿no? Pero cuando reside en ti, ese te acompaña 24/7, ¿no? O sea, yo creo que ese es el problema fundamental. Te acompaña 24/7 y que no le cuestionas. Es decir, o sea, está todo el día tiquití, 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 y tú tan pancha, funcionando por la vida a través de una vocecita que es una puñetera, ¿no? Entonces, a un tipo que te llega y te falta el respeto a la cara, dices, uy, esta persona, ¿sabes? Claro, pero cuando está dentro de ti, te pilla con la guardia baja. Entonces, es como que entra fácil, no te lo cuestionas, no das cuenta, y ahí es cuando hace de las suyas, ¿no? Ahí sí que la lía parda, ¿no? Y también porque nos han educado en la competitividad, que es lo que hace la comparación, lo que genera toda esta autoexigencia, ¿no? Todo el rato, ¿no? A competir, pero desde el colegio, ¿no? De quién tiene como en el colegio puede ser quién tiene la mejor nota, pero en Estados Unidos es el empleado de la semana, ¿no? Y que lo vea todo el mundo quién es el empleado de la semana. Más Entonces, popular, más tal. claro, entonces yo creo que eso, que no nos damos cuenta, pero nos van sembrando desde muy temprana edad, si no lo razonas, te genera luego todo eso, ¿no? Porque al final yo creo que una vez pasas esa barrera de la permisividad contigo misma, mismo, es como, yo ya no tengo manga japonesa, no tengo manga ancha, tengo manga japonesa, quería decir. O sea, ya es una cosa que como lo pases, dices, uy, me estoy pasando de demasiado permisiva conmigo misma, que casi roza el hedonismo. Ese es uno de los miedos también, a veces, ¿eh? Decir, a ver si voy a ser demasiado permisiva. Claro, yo estoy casi en el otro punto. O sea, llegó un momento en cuando lo pasé, como Moisés, abrí los mares y pasé entera y dije, bueno, ya no me importa arriba, abajo, ¿sabes? Pero porque creo que es algo que tenemos que romper, que cuesta. O sea, tú estás en ello y en algún momento das clic y lo romperás y dirás, bueno, y te das cuenta que no cambia nada y que no pasa nada y que el sol al día siguiente vuelve a salir. Aunque suene muy poético, pero es verdad. Sí. Al igual que, dado que estamos retransmitiendo en redes sociales, pues creo que las redes sociales también tienen una cara preciosa. Y yo, por lo menos desde mi experiencia, casi que es más positiva que negativa. Evidentemente hay gente que se va siempre a ocultar, pero exactamente igual que te va a pasar en una oficina o en la universidad con un grupo de gente. O sea, que vas a tener ciertos conflictos, pero que también puedes encontrar divulgación y puedes encontrar respuesta a muchos de los conflictos que puedas llegar a tener en un momento determinado
impacto respecto de tu yo en sociedad, porque no lo puedas, insisto, contar en tu casa. O sea, puedes tener un problema de LGTBI-fobia desde tu propia casa, un problema clasista en tu entorno de clase, o sea, de tu clase, de tu escuela, de tus aulas, y todo eso a lo mejor encuentras una alternativa en redes sociales. Y yo creo que las redes sociales, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que también tienen una parte bonita, no, por no demonizarlas, porque yo creo que también es un discurso un poco soba en plan de ¡ay, los haters en redes! Bueno, pues también hay un momento en el que simplemente es ubicarte, posicionar y decir, mira, en mi nombre no. O sea, si tú todos los días me despierto con un insulto tuyo, pues es tan sencillo como bloquearte y chao. Si yo tengo hordas de un tipo de perfil de persona, pues no te preocupes, que me pongo mi cuenta candado y ya verás como va todo tan rápido. Efectivamente, la era hipermoderna tiene o sea, la sociedad es líquida, pues al final me puedo alejar un poco de eso. No sé si, Ricky, tú vives también que las redes sociales, o sea, más nace de tu propia autoexigencia que de un momento en el que a lo mejor te puedan incluso ayudar y que la gente de tu comunidad se haya acercado a ti con... Sí, mira, yo tengo una cosa que ahora tengo una relación con las redes sociales muy, muy bonita, pero porque a lo mejor es de cobarde, no lo sé, pero yo he hecho Twitter un campo muy bonito, de todo es bonito, porque solamente puedo ver los comentarios de la gente que me sigue. Entonces no puedo ver la gente que no me sigue. Claro. Entonces los haters yo no los leo, no existen, están ahí. Pero yo no sé qué es, o sea, que digan lo que quieran, que no lo veo. Entonces me quedo con lo bueno. Es decir, mi relación con Twitter, por ejemplo, es bonita. Y a lo que decías de que también hay que pensar que hay una parte positiva de las redes, que has dicho una cosa que quiero coger. Yo fui un niño maricón sin internet y sin redes sociales. No tenía referentes. No existía. Mis referentes en los 90 era el caso Arnie y más cosas bestias, que me acuerdo que eso es lo que... así eran los homosexuales. No había de otra manera. Bueno, estaba Boris, que yo siempre levanto mucho la mano por Boris. Estaba Boris, que enseñaba... Y sobre todo, ahora que tanta plumofobia, Boris ya la abrió. Es verdad. Pero, por ejemplo, Boris ocurría una cosa... me ocurría a mí siendo pequeño, que Boris enseñaba la minga en Crónicas Marcianas y mis padres se escandalizaban. Entonces también veía que eso tampoco, porque eso es... Claro. Entonces tenías una cosa de no tengo referentes, ¿qué me está pasando? Tengo algo mal, porque no... Y ahora, a día de hoy, me parece precioso que cualquier... O sea, Totalmente. hay tantas formas de ser y de sentir en las redes que veo que estas nuevas generaciones tienen esa cosa tan bonita de poderse verse identificados de muchas maneras. Y yo eso no lo viví. Y me parece muy guay que esto ocurra a día de hoy. Y que se sientan también acompañados. Sí, o sí, sea, que no están solos. Que a día de hoy todavía haya un chaval, que esto ha ocurrido el año pasado, que se suicida porque le han hecho bullying en el colegio porque era bisexual y dices, pero ¿cómo puede seguir ocurriendo hasta el día de hoy? Y está en nuestra mano también visibilizar estas cosas para que no se sientan solos. Y esto ocurre en las redes, también es bonito. Absolutamente. Bárbara, ¿cómo podemos precisamente acompañar en el caso del ciberbullying? Yo no sé si... ¿crees que es algo que que socialmente podamos incidir de una forma directa o no en el acoso? O sea, yo creo que claro que sí. O sea, siempre, afortunadamente, siempre tenemos un margen de control, ¿no? en todos los escenarios, ¿no? Y en este, por supuesto, que lo tenemos. O sea, yo creo que lo primero de todo importante es levantar la voz, ¿no? Comunicarlo, dependiendo de la edad en la que te encuentres, ¿no? O en el entorno en el que estés, hacerlo directamente, en ciertos casos, a tus padres, o ponerlo en conocimiento de personas que para ti sean de confianza, o incluso en ocasiones puntuales tener que acudir a la autoridad, pues acude a la autoridad, ¿no? Es decir, pero yo creo que levantar la voz como protagonista es súper importante, saber protegerte, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante tener un mundo virtual o un mundo digital que cuides, al que le dediques tiempo, pero no puede ser todo tu mundo, ¿no? Y hoy en día es verdad que en mucho de la tecnología se abusa más que se usa y se pasan demasiadas horas, ¿no? Efectivamente. Sí, higiene digital, que se llama. No hay higiene. Entonces, ¿eso qué pasa? Que al final, cualquier problema que tengas, como constantemente lo digital está ahí, no desconectas. O sea, no puedes desconectar de aquello que te preocupa, de que te angustia, que antes obligatoriamente, oye, si te pasaba en el colegio, volvías a casa y te olvidabas, o en el instituto o en el trabajo, ahora es como que te persigue, ¿no? Ese problema constantemente, y eso es una situación evidentemente de mayor riesgo, ¿no? Con lo cual hay que crear espacios limpios de todo lo que tiene que ver con lo digital, creo que es muy importante, y creo que también es muy importante que las personas que están alrededor observen, ¿no? Y den cuenta de cuando una persona tiene cambios de humor muy importantes, o cuando una persona joven de repente ya no quiere acudir a ciertos lugares sociales, o cuando realmente pasa demasiado tiempo y notas cambios actitudinales o emocionales asociados a cuando está en contacto con la parte de redes. O sea, creo que son señales que tenemos que aprender a observar. Y es verdad que ahora que estamos en familia, pero cada uno vamos un poco a nuestra bola, ¿no? Pasamos muchas horas trabajando, estamos un poco desconectados a veces y no damos cuenta de señales sutiles que se pueden estar presentando que nos dan la voz de alerta de, oye, esta persona a lo mejor
no lo está pasando bien, ¿no? Por ejemplo, que esté solo o sola. Que se aísle mucho, que esté solo, cambios de humor muy fuertes, mucha irritabilidad. O sea, acordamos también que la gente joven, una de las maneras de expresar la tristeza es a través de la irritabilidad. Y a veces pensamos, este niño está insoportable, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, o sea, esta insoportabilidad tampoco es natural, o sea, no es normal, no le echemos todo culpa a la adolescencia o a la juventud, que es que a veces hay problemas detrás de eso que realmente están justificando este cambio emocional, ¿no? Rosario, ¿tú tienes, por ejemplo, algún tipo de tip de higiene digital? O sea, ¿tú hay un momento en el que ya se te ponga en blanco y negro el teléfono o alguna cosa así? No, sí que es verdad que yo llega un momento del el día en la que pongo el móvil en modo avión. Y a lo mejor, porque es que hubo un día en el que yo de repente iPhone te avisa de las horas que pasas con el teléfono. Y yo nunca me había metido ahí. Y de repente un día me metí porque me salió y había pasado 8 horas, 9 horas diarias con el teléfono. Más las 8 horas que te pasas durmiendo. Es decir, todo el día con el teléfono. Y fue un shock, dije, esto no puede ser. Entonces sí que es verdad que ahora estoy intentando pues eso, poner el móvil en modo avión, dedicarle su tiempo, y sí que es cierto que unas 3 horas sí que me paso, pero hasta ahí, porque es lo que te dices tú, necesito desconectar, estar con mi gente, estar en mi casa, aunque esté en mi casa viendo una serie con mi gato, me da igual, pero el móvil dejarlo un poco... Creo que le puedes poner, Sí, que por eso digo que se te ponga en blanco y negro a una hora un determinada. aviso, ¿no? Una alarma de te has pasado de tiempo. Tú te puedes marcar el tiempo al día y entonces cuando te pasas te avisa. Luego tú puedes seguir pasándote. Aquí ya cada una con esa pues, permisividad que no lo con eso sabía, podemos- pues, oye. Y hay una me cosa, vendría hay una bien. cosa que funciona, a mí me funciona, que es en ajustes, Tirarlo al váter. en ajustes, abrir la ventana, lanzarlo fuerte, apuntar a alguien que te critique. Quitar notificaciones. De Instagram, de es muy Twitter, importante. quita Yo lo notificaciones. tengo puestas. Es Que si superimportante. quieres emitir un mensaje, tú vayas a entrar, o que si quieres entras y ya ves lo que hay. Pero que no todo el rato que vayas a mirar qué hora es. Oye, que no sé quién te ha Mira, escrito. vale, es ¿sabes? verdad. Total, de hecho, Sí. una de las formas en las que se aprende a condicionar a los chavales desde jovencitos la atención al tema del móvil o de redes sociales son las notificaciones, es decir, ese pipi o ese ruidito, ¿no? Que al final hace que cuando no cae ese ruidito porque no te ha mandado nada, tú ya, aunque sea Estás automáticamente, esperándolo. compruebes, ¿no? A ver Claro. si me ha caído. Entonces, es una forma de educar la atención que luego nos hace mucho daño, que es lo que nos engancha realmente. Quitar ese sonido es muy, muy, muy positivo, muy útil. Hay una cuestión que se comenta mucho precisamente para como lucha, ¿no? Como palio contra la ansiedad, y es la resiliencia. Y bueno, pues hay mucha gente que lo lleva tatuado en la nuca, pero exactamente sabemos todo lo que significa. Negativo. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, Bárbara. la resiliencia vale para la ansiedad y vale para cualquier tema en salud mental. O sea, la resiliencia realmente, para que nos hagamos una idea, es, o sea, nace de la psicología positiva, de cuando había, por ejemplo, pues yo qué sé, un problema de un atentado o una situación de crisis, ¿no? Y de repente los psicólogos empezábamos a dar cuenta de que un 80% de las personas que han vivido esta experiencia han desarrollado una depresión o un trastorno de estrés postraumático, pero había un 20% que aparentemente no les pasaba absolutamente nada. Y decíamos, ostras, ¿y qué les pasa a las personas que tras una violación no desarrollan un problema psicológico, o una persona que tras una experiencia traumática no desarrolla un problema psicológico? Vamos a estudiar estas mentes también, ¿no? O sea, esto es interesante. Y entonces, a partir de ahí, se empezaron a estudiar qué ingredientes, ¿no?, aparecen en esas mentes que les ayudan a protegerse. Es como un sistema inmunitario natural, psicológico, ante las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Y ahí se hace como una especie de lista, ¿no?, de cuáles son esas cualidades, y son brutales, ¿no? O sea, porque son brutales de sencillas. Es decir, quiero decir, uno, apoyo social. O sea, la Este- resiliencia es un ingrediente cerebral, es que no me entero. No, la resiliencia es, para que nos hagamos una idea, una actitud vital, son factores psicológicos Vale. que tú tienes para poder sentirte protegida como tu sistema inmunitario ante situaciones de adversidad. Vale. Imagínate que hay, me lo voy a inventar, y 25 factores. Pues si tienes 5, estás regular protegida. Si tienes 10, tendrás un poco más de protección. Y también es verdad, depende de cómo de intensos son tus factores, ¿no? Decíamos, el apoyo social es el sentirte rodeada de gente que te quiere, el sentirte conectada con tu gente. No hace falta que sea mucha gente, o sea, con que tengas poquitos, pero que sean de calidad, es suficiente. O sea, te protegen muchísimo, ¿no? O sea, el sentido del humor, el optimismo, la compasión de la que hablábamos antes, todos son factores psicológicos que cuando los entrenamos, ese músculo, nos van haciendo fuertes. Lo que llamamos, sé fuerte. Sé fuerte no es sorbarte los mocos y tragarte la emoción. ¿Sabes? O sea, ser fuerte significa aprender a digerir la emoción, tener herramientas y pilares que te sujetan cuando la tormenta te agita. Eso es ser fuerte y eso implica entrenamiento.
Ay, qué bonito lo que has dicho respecto de, por ejemplo, pues el tema de las amistades, que eso yo creo que es algo que, bueno, hay gente que se valida según qué número de personas vayan a tu cumpleaños o qué número de personas vayan a Esto un pasa, evento ¿no? concreto. Sí, Es sí. la realidad. O Sí, sea, sí, yo sí. veo en mi entorno personas que a lo mejor pues se atascan si no reciben una atención o esa persona no le ha contestado al segundo. Y bueno, pues prácticamente se validan y piensan que están fuera porque no les hagan caso en un momento determinado. Y bueno, pues eso también es la resiliencia de la que hablabas tú. Ricky, por ejemplo, ¿tienes un grupo o un entorno sólido con el que puedes trabajar o, bueno, trabajar no, o sea, quiero decirte, coleguear, compadrear? Mira, yo tengo mi grupo, o sea, yo siempre me considero un animal de manada, tengo mi grupo de amigos, ¿no? Entonces, Manada buena. Manada buena, sí, porque este concepto a día de hoy Correcto. ya queda feo. Que son mi gente de Mallorca. Yo tengo mis amigos de Mallorca de toda la vida y nunca han cambiado y son los mismos. Y da igual lo que haga y que esté fuera de Mallorca, que siempre acudo a ellos y tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y es como un entorno no sé, en el que me siento muy a salvo. Y luego otro entorno, y esto sí que es muy secta, pero esto es verdad y me ocurre, es el entorno que he hecho en CrossFit. Yo voy a entrenar. Ah, ya. Entonces esto es cierto y esto ocurre, no sé por qué, pero los que hacemos CrossFit... Es un tópico real, entonces lo Pero confirmas. pasa. Entonces vas a un sitio, empiezas a hacer deporte, que es muy bueno porque el deporte me hace desconectar totalmente de los problemas que tengo y me siento estupendamente. Y luego he encontrado una comunidad de gente que le pasa lo mismo que yo, que también van a un sitio a desconectar, a que quieren dejar sus problemas detrás y entre todos hemos hecho como una comunidad, el sitio al que voy, en el que nos entendemos mucho y desconectamos. Es como un sitio muy seguro en el que desaparece todo lo demás. No sé si tiene sentido, pero esto... Totalmente, claro que lo tiene. Yo cuando voy a entrenar por las mañanas es cuando más liberado estoy. Lucía, tus espacios de resiliencia, tus fortalezas, donde te apoyas. Sí, vamos, yo tengo mi grupo de amigos que son 5 y intocables y vamos, además uno se mudó al tercero, imagínate, somos como hermanos. Qué suerte Y- encontrar un piso en Madrid en el mismo edificio. Pues lo vi y le llamé. Y la verdad que sí, tengo un grupo de amigos como muy tal, después mi familia vive en Asturias, con lo cual siempre huyo, bueno, huyo tampoco, pero cuando necesito desconectar me meto en Asturias con mi familia. Y sí es verdad que, por ejemplo, mucha gente me dice, no, es que no tienes amigos con seguidores o no tienes amigos influencers o cantantes X, ¿no? Ya. Digo, es que si yo tuviera eso, ¿en qué momento huyo de mi vida profesional y en qué momento, o sea, no sé, en qué momento voy a alguien con una vida más normal para que se me pegue algo, por favor? Entonces, sí, tengo un grupito ahí pequeño de amigos y mi familia. Y que hay influencers maravillosos también, tenemos Desde que decir luego. que no son No, todos no, una banda obviamente, de ¿eh? canaperos, sapos, hay gente que va más allá de Pero como insulto. Exacto, Sí, no, de canaperos, es que hay gente que solo va a los eventos a por el bolabán, entonces, bueno, reivindiquemos que también hay gente, o sea, hay gente de mierda y hay gente fantástica en todas partes, esto es una realidad. Sí. Valeria, tus resiliencias, es que yo no, se Yo puede es que decir así, en sí me pensaba que lo encanta- estás haciendo todo el rato mal. Todo esto ya que estáis comentando, que estamos ahora, me encanta porque es verdad que yo creo mucho en la familia elegida. Tengo una buena familia nuclear, afortunadamente. Si no la tuvieras no pasa nada porque es eso, la vida es muy larga para que crees tu propia familia. Y es verdad que ese entorno es muy importante. Es tan importante como tener inquietudes. Yo aquí no me ves, tengo un hijastro y a mi hijastro que está en plena adolescencia estoy muy obsesionada. El pobre Silvestre dirá, pesada es esta mujer. Bueno, lo voy a decir también, va a sonar un poco a abuela cebolleta, pero es que es verdad que creo que es muy importante si queremos combatir las redes o el teléfono, que está muy bien, porque el teléfono a veces también te lleva a esas inquietudes. Pero no abandonemos el investigar, el decir, voy al cine, qué tipo de cine me gusta, voy a un concierto, leo, hago montañismo, me da igual, ten inquietudes, no puedes depender solo de un objeto, de unas redes, porque ahí es donde viene lo de la validación y todo esto. Entonces mis entornos siempre son gente que suele ser muy afín a mí, es decir, que nos gustan un poco las mismas cosas, que al final es un poco CrossFit, lo que pasa es que yo no llegaba al nivel CrossFit, pero que te quiero decir que es un CrossFit de otras situaciones. Absolutamente. Y además creo que has dado también en la clave y es que no pasa nada. O sea, que hay tiempo, que encontrarás a tu Claro. gente, que si te acabas de echar unas colegas que son unas sapas, que te han fallado, o un socio, o un lo que sea, no pasa nada, que eso se puede revertir, que bueno, que hay solución un poco para todo. ¿Cuáles son tus espacios de resiliencia, Rosario? A ver, a lo mejor suena un poco cutre, pero es que yo
yo me siento muy a gusto pues cuando estoy con mi mascota, con Me mi parece gato, cero por cutre. ejemplo. Claro. Yo sí que es verdad, en ese momento es como yo me siento pues en casa, arropadita y con mi gato y es cuando más cómoda me Y siento. cuando les hablas, ¿no te encanta hablarles? A mí me encanta Sí. decir Todo qué el mal rato. estoy que les estoy Sí, hablando. vale, que me hablar dicen, como si fuera un bebé. Sí, ay, melocotó, le digo, melocotó, qué mono que eres. Y yo pienso que me entiende porque me contesta. Más Claro. miau. Naming también, Claro. Rosario, bien puesto el nombre. Claro. Es que claro que sí, claro que sí. Raiden, tus espacios de resiliencia. Pues yo no tuve una familia nuclear, yo tuve algunos elementos plutonio. Entonces, como decía Valeria, ¿no? La familia de selección. Es curioso que creo que mi mejor amigo, que lo llevamos siendo desde que en una excursión a Valdesquí, pues él se puso a vomitar en el autobús y era, pues este tío, ¿cómo puede vomitar tanto? Pues desde ahí somos socios, me giro detrás en el escenario cada vez que tengo un concierto y le tengo detrás, estamos flipando y también es mi ancla, es como mi conexión con la normalidad. Y encima cada vez nos va mejor y es la conexión. También mi hijo. También mi hijo, no porque sea una esponja donde impregno toda mi mala energía, sino que desinhibe, ¿no? Y con él somos, con él también lo que hablaba con ella antes, yo le estoy educando a la cultura del fracaso. Tiene mala prensa decir esto, pero sí, donde el fracaso es lo más plausible dentro de lo que nos han vendido todo el rato como éxito. Entonces, desanudar ese camino, todo ese camino de cristales, pues es fracaso tras fracaso. Y educando eso, lo que estoy viendo en él, que dentro de 2 semanas, hace 6 años, es que muestra una madurez que no creía posible. Y poder hablar de temas que a lo mejor yo me veo reflejado y él me enseña a mí y yo a él. Entonces, resiliente él y yo le sigo. Yo soy su cómplice. Desanúdanos un poco, entonces, la cultura del fracaso. Sobre todo desde que somos pequeños, creo que antes lo ha dicho Valeria, nos venden concepciones de éxito que tiene que ver con formas de alejarnos de la existencia humana. Si eres bueno, de bueno tonto, tienes que ser ambicioso, si no pisas te pisan, tienes que hacerte un hueco, tienes que ser importante, tienes que ser alguien en la vida, tienes que... Comentarios que lo que esconden es una forma de intentar vivir a través de los hijos y de las hijas la vida. Cuando crecemos tenemos una distensión con la realidad porque eso es inalcanzable. ¿Por qué eso es inalcanzable? Porque nos aleja de lo que somos en esencia. Creo que el éxito radica en volver a lo que somos en esencia. Y si en esencia queremos ser una persona que quiere tener un punto más reflexivo y no quiere estar en X punto, o que quiere ser más íntegro y no pisar a los demás, aunque por eso le pisen, o quiere una serie de cosas, pues creo que con eso nos conecta con lo que debería ser el éxito. Desde pequeños parece que nos educan también en cuidado con todo y cristal y no, es que esto, no, lo que tienes que hacer, no llores. Yo me acuerdo que de pequeño me hice una fractura con desplazamiento, el médico sin anestesia al colocármelo, anda, llorica, ojalá me lo quiero encontrar. Hay días que sueño con que me lo encuentre ahora, no llores. Yo a mi hijo ahora lo que estoy diciendo es, ¿crees que es para llorar? Si es para llorar, llora lo que dé. Pero estás poniendo un listón que luego cuando quieras llorar por cosas que realmente merecen la pena, a lo mejor lo estás comparando y no va a estar tan bien. Y entonces él tiene razón, papata, no sé qué. Joder, qué intenso esa relación. Hombre, en mi casa, ¿qué va a ser si es un intenso? Pues No, pero bueno, guay que se autorregule y guay dejar también a la gente esos márgenes y esas posibilidades. Qué bonito todo esto que se está comentando. Vaya TED Talk que nos está quedando, compañero de Maybelline New York. Está en ti, está en Maybelline, claro. Cuéntanos, Bárbara, todo esto que se está apoyando. Sí, es muy bonito. O sea, quería preguntarles cosas como un poco, no sé si también os animáis pues algunas... Sí, Lucía, perdón. Yo quería, bueno, después creo que tenemos que normalizar llorar un poco también, ¿eh? Sí. O sea, que eso de no llores también es un poco, voy a entrar en un tema que a lo mejor no entra, pero masculinidad tóxica. A los hombres siempre se les ha dicho que no lloren, que no tienen que expresar sus sentimientos. De hecho, en los suicidios, yo que estuve informándome de esto, los hombres se suicidan más porque también otras cosas, porque a las mujeres como es normal vernos llorar, porque como somos más indefensas supuestamente, y a los hombres no pueden mostrar sus sentimientos, pueden. Otra cosa es que sería el raro y sería, pues, se le marginaría.
Entonces creo que normalicemos que los hombres lloren, normalicemos que las mujeres a lo mejor tampoco lloran. Y a mí me cuesta muchísimo llorar, pero me encantaría llorar más. O sea, hay veces que digo, quiero llorar, pero no puedo. Y normalicemos que las mujeres también podamos llegar a ser incluso mediocres si nos apetece. Exacto. Porque hay unos márgenes en los que la autoexigencia, sobre todo también dentro de ciertas industrias. Con los cánones de belleza. Sí, cánones de belleza, cánones de comunicación, y puedo hablarte de un millón de cánones en los que también la exigencia que se tiene a las mujeres es impertérrita. Uy, ya aquí empieza a oler a pues que acabas de cumplir los 30. Next, bueno, tampoco tiene por qué ser así. O sea que no hay que tener miedo, yo creo, ni a envejecer, ni a fracasar un día, ni a relajarte, ni sobre todo a echarte la siesta, que es una cosa que pues desde aquí yo creo que vamos a reivindicar también mucho. Valeria, no sé si hay algo que quisieras añadir, te puedo tirar una pregunta, lo que tú quieras. Sí, no, yo añado algo que cuando has comentado esto, ¿no? De cuando la gente un poco su cumpleaños, a ver cuánta gente viene, ¿no? Y según eso es mejor o peor, o te lo pasas mejor o peor cuantificando el número de invitados. Es muy importante también la soledad y disfrutar de tu soledad. Yo es que he aprendido muchísimo de estar sola. Quizás lo aprendí, no lo elegí, me hicieron estar sola un tiempo, luego dejé de estarlo, pero necesito momentos, soy muy sociable y tengo otros momentos en que puedo estar 3 días sin salir de casa y estar sola, y cuando salgo es que salgo muy a gusto y digo, ostras, qué bien me ha venido estar conmigo misma, ¿no? Porque también cada vez necesitamos esto, ¿no? De cuanto más gente tienes, cuanto más gente te sigue, cuanto más gente eres mejor, y no es así realmente, ¿no? A veces no está, esto que se dice siempre, ¿no? De calidad y cantidad no es equitativo. Calidad y cantidad, y por ejemplo, otra cosa que yo por lo menos ahora estoy experimentando, y es el cortar con la complacencia en torno a, bueno, pues yo qué sé, si por ejemplo he quedado contigo y de pronto se presenta una tercera persona, oye, es que me gustaría que, independientemente de que esta persona también me encanta y me cae genial, era mi espacio contigo. Respetémoslo y comuniquémoslo, porque también al final todo lo que yo creo que estáis diciendo tiene mucho que ver con una cuestión que es la comunicación. O sea que al final tenemos una educación afectiva que es un poco paupérrima, por no decir que es lo más cutre que tenemos en el mundo. O sea, quiero decirte que obviamente tienes que saber de matemáticas y tienes que saber de historia, pero también yo creo que efectivamente reivindicar una educación afectiva de cierta calidad nos va a resolver muchos problemas de cara a pues, tener un jefe que te imponga una serie de cosas y tú poder simplemente debatirlo. O sea, que no todos los conflictos, no sé si esto es así o no, pero no todos los conflictos tienen por qué llevarnos a un estado de vibrar rarísimo, sino, oye, es un conflicto, tenemos un desacuerdo, pero como somos adultos podemos simplemente debatirlo. Totalmente, ¿no? O sea, ya has dicho una cosa muy importante, y es que es increíble que a las alturas a las que estamos se sigan dando, no sé, me lo voy a inventar, 3 o 4 horas a la semana de matemáticas, 3 o 4 horas de biología, 3 o 4 de historia, no sé cuántas de inglés, ¿no? O sea, y que no haya ese espacio todavía, ¿no? Para trabajar todo lo que tiene que ver, ya no solamente con el mundo emocional, ¿no? O sea, para mí hay claves como, en psicología hay recursos de primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Para mí primarios, es la escucha, ¿no? Es decir, hay que aprender a estar en soledad. Pues depende, a veces sí, a veces no. O sea, depende de tu momento, depende de dónde estés, depende de tu personalidad, depende de tu carácter, depende. O sea, hay personas que necesitan una dosis de soledad brutal para estar en equilibrio, hay personas que les sobra la mitad de ese tiempo porque se les hace eterno. O sea, creo que es importante saber quién eres y saber cómo cuidarte, ¿no? Y también saber celebrar quién eres, no estar siempre en lo que me queda para, sino aprender a celebrar ya, hoy, aquí, ahora, quién soy, lo voy a celebrar ya, ¿no? No voy a estar esperando a conseguir lo siguiente para poderlo celebrar, ¿no? O sea, que ya a la espalda tenemos un recorrido como para ya poder celebrar cosas, ¿no? Y luego también aprender a abrazar lo que nos gusta de nosotros y lo que no nos gusta tanto, ¿no? O sea, que también tenemos que aprender a aceptar que, oye, hay cosas que a lo mejor son menos amables, que nos gustan menos, pero también soy yo, ¿no? Igual que lo haríamos con un hijo, ¿no? O sea, yo con mis hijos, evidentemente, les amo con locura en lo bueno y en lo malo, ¿no? Pero que se callen un rato, a veces. Sí, total. Pero fíjate, a pesar de no callarse, es que les quieres a los condenados, ¿no? Que malta sea, ¿no? O sea, pues igual con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que esa capacidad de poder integrar herramientas primarias, ¿no? Escucha, celebrar, aceptarse, son cosas vitales que luego ya eso va a impactar en muchas otras cosas, ¿no? Oye, qué maravilla. Y venimos aquí también a destacar un poco que durante todo este rato que hemos estado hablando con Diéresis nos ha ido llenando estos paneles de una forma preciosa, qué bonito. Superbonito. Muchas gracias. Sí, hay un gato.
Ay, que no me lo van a ver montón. porque justo pues, Ay, según sí. el ángulo, pero bueno, es muy bonito. Nos habéis dejado, solicitaron los compañeros algunas preguntas, algunas cuestiones para los invitados de hoy y bueno, es que muchas han quedado realmente respondidas. ¿Cómo identificar si estamos siendo demasiado autoexigentes? No sé si a lo mejor podríamos añadir algo más, que creo que estás por concretarlo un poco. O sea, para mí, básicamente, cuando tú estás siendo demasiado autoexigente es cuando no estás satisfaciendo tus necesidades. Es decir, cuando tú sientes que estás en exceso en cansancio, pero no te das el permiso para dormir, o no te estás en exceso dolida emocionalmente, pero no te estás dando el espacio para reparar. O sea, creo que cuando la exigencia nace es porque hay una ceguera absoluta a una necesidad que no estás escuchando por miedo, porque te cuesta darle espacio y escucharlo, porque tienes que tomar decisiones y comprometerte con cosas que a lo mejor no tienes la valentía para dar ese paso. Pero yo creo que la exigencia es un desequilibrio siempre en base a un tengo que, un debo de, ¿no? O sea, como hablábamos antes, en lugar de un me gustaría, un quiero, ¿no? O desde el amor, ¿no? Hablábamos en alguna ocasión. Qué bonito. Mira, Rosario, han dejado esto para ti y es, bueno, pues que claro, obviamente el jump a un programa de máxima audiencia, bueno, pues que cómo te sientes ahora respecto de tu equilibrio emocional. A ver, sí que es cierto que ahora estoy en un momento en el que tengo bastante equilibrio, porque sí que es verdad que pues, he buscado ayuda y demás, y también hace ya bastante tiempo de que el programa acabó. Entonces, he tenido ese tiempo para yo estar en una montaña rusa, ahora bien, ahora mal, ahora bien, ahora mal. Entonces, ahora, por suerte, me encuentro en un momento en el que estoy mucho más estable, por lo que te digo, porque he aprendido a yo decir, a permitirme parar, a permitirme estar mal, a darme cuenta de que ser feliz es humano y el llorar también es humano. Entonces, en el momento en el que tú aceptas que estás vivo y como estás vivo, estás bien y también estás mal, pues ahí es cuando encuentras el equilibrio y cuando aprendes, pues eso, a aceptarte. Ricky, también han dejado una para ti y es si durante todo este tiempo que precisamente pues, se ha puesto bueno, pues en el debate toda la salud mental, ¿has aprendido de alguna nueva, no patología, pero bueno, has aprendido a tratar o a lidiar con ciertas cuestiones que tengan que ver con la salud mental? Sí, o sea, yo yendo a terapia descubrí una cosa que me estaba pasando, que era, que a lo mejor lo puedes explicar tú mejor porque me lo explicaron en regular, que era el comportamiento de ira o algo así. Me hicieron como Sí, un test. temperamento de ira. Temperamento de ira. Me hicieron un test de esto porque yo tenía como unos cambios de actitud muy bestias, pasaba de 0 a 100, ¿no? Y aprendí cómo gestionar esto y me dieron unas herramientas que en mi caso me han funcionado muy bien, que es a veces alejarme un poco, buscar mi espacio, no entrar en según qué entornos o qué situaciones que me crean una situación de estrés muy grande. Y poco a poco he ido aprendiéndolo en terapia. Si no hubiera ido, nunca hubiera aprendido que me estaba ocurriendo eso y que había formas de salir de ahí. Bueno, pues estas eran un poco las preguntas. El resto han quedado ya contestadas. No sé si, compañeras, queréis añadir algo más. ¿Os ha gustado la charla a todos los presentes? Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias también a Maybelline New York bueno, pues por apoyar a través del proyecto Brave Together. Muchas gracias también a Bárbara Tobar especialmente, que está haciendo un support esencial y básico desde bueno, pues, tu perspectiva como profesional. Raiden, Rosario, Ricky, Lucía y Valeria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí. Desde casa, pues muchas gracias también por haber estado. Recordamos el teléfono de la esperanza, que es el 660-100, bueno, 100-300, no sé por qué lo he dicho así, pero bueno, repito, 660-100-300. Es absolutamente gratuito y un profesional pues te escuchará encantada, encantado. Y a ti que nos has visto desde casa, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a Maybelline New York y a su proyecto Brave Together. Nos vemos en la próxima.